Unidades de las Fuerzas Armadas toman el control de la ciudad de Adra y Tal Sawa y se dirigen hacia la ciudad de Duma. Lavrov afirma la necesidad de incorporar a Irán y a Siria a la lucha contra la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante. Muy buenas noches y como siempre con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos con el ministro de Exteriores sirio, Walid al-Mualem, afirmó de que Siria advirtió varias veces del peligro del terrorismo contra los países del mundo. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al-Mualem recalcó en que la política de doble rasero de Estados Unidos y de Occidente es un caldo de buen cultivo para incrementar la violencia y el terrorismo, haciendo hincapié en la soberanía de Siria y la solución política de la crisis. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 69º periodo, el ministro de Exteriores sirio, Walid al-Mualem, dijo que desde la emisión de la resolución del Consejo de Seguridad 2170 no hubo ninguna movilización seria para aplicarla, así como no se notó ningún sentimiento verdadero de peligro por ningún Estado regional, y todavía se ofrece todo tipo de apoyo a estas organizaciones terroristas. Y añadió que la política estadounidense de doble rasero y las alianzas para conseguir agendas políticas privadas a través de ofrecer apoyo con las armas y el dinero y entrenar a grupos denominados moderados no son más que una receta para aumentar la violencia y el terrorismo. El ministro al-Mualem anunció que Siria está con todo esfuerzo internacional para la lucha contra el terrorismo e insistió que esto se debe realizar protegiendo la vida de los civiles inocentes y bajo la soberanía nacional y según los pactos internacionales. Por otra parte, aseguró que con los ataques terroristas continuos se aumentaron las protestas humanitarias. Y sobre las sanciones dijo que las sanciones no humanitarias impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos afectaron a la vida de los sirios. Asimismo, afirmó que Siria está decidida a recuperar el Golán sirio ocupado, aludiendo a la adhesión de Siria a la Convención de Prohibición de las Armas Químicas y cumplir con sus compromisos. Al-Mualem subrayó que no se puede llegar a un Oriente Medio sin armas de destrucción masiva si Israel no se adhiere a los convenios de prohibición de armas de destrucción masiva, asegurando en el mismo tiempo que todos los países tienen derecho a poseer tecnología nuclear para los usos pacíficos. Y en el mismo contexto, el ministro de Exteriores llamó a rechazar el embargo impuesto por Estados Unidos contra Cuba y detener las medidas obligatorias unilaterales impuestas sobre Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Bielorrusia y otros países más. Y en el marco de sus encuentros bilaterales al margen de las reuniones del 69 periodo de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller sirio Walid al-Mualem le explicó al secretario general del organismo internacional la postura de Siria respecto a la actual evolución de los acontecimientos. El titular sirio afirmó de que el papel del secretario general de la ONU radica en preservar los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas que dictan el respeto a la soberanía de los estados y no interferir en sus asuntos internos. Al-Mualem recalcó en el papel que juega las Naciones Unidas en obligar a sus integrantes a acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad vinculantes referentes a la lucha contra el terrorismo, sobre todo la resolución 2178 que estipula sacar las fuentes del terrorismo. Asimismo abordó la misión del enviado especial del secretario general para Siria, Esteban de Mistura, y la necesidad de ofrecerle todo el apoyo necesario para su éxito lejos de la injerencia extranjera. Por último, al-Mualem dijo de que entrenar y financiar a la llamada oposición moderada conlleva a alargar la crisis y a obstaculizar cualquier arreglo político de la misma.
El canciller sirio le explicó a sus homólogos de Cuba y de Ecuador los acontecimientos y las evoluciones de la región, sobre todo los crímenes terroristas que cometen los integrantes de Daesh y de Nusra y la necesidad de presionar a los países que respaldan al terrorismo para que suspendan esta acción. Asimismo, las conversaciones abordaron lo que estipula la Carta de Naciones Unidas y la ley internacional respecto a respetar la soberanía de los estados y su integridad territorial y no permitir que se cometan actos violatorios fuera del marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Al-Moallem subrayó que posiblemente existan otras agendas de la alianza internacional que integran a los mismos estados que conspira contra Siria, respaldando así al terrorismo. Por su parte, los titulares de Cuba y de Ecuador afirmaron de que harán llegar las informaciones a los países de América Latina y los que podrán al tanto de lo que realmente ocurre en Siria, ratificando su respaldo a la postura siria. Luego de los sucesivos avances del ejército árabe sirio materializados en recuperar el control de la ciudad Adra al-Balad, la ciudad industrial Adra en la zona campestre de Damasco y otras zonas cercanas, expulsados así a los terroristas de la misma. Destacamentos de las Fuerzas Armadas en cooperación con las escuadras de defensa popular se dirigen hacia Duma, en la campiña de Damasco, e imponen su dominio en la localidad de Tal al-Sawan y el conjunto de fábricas y haciendas que la rodean, liquidando a un gran número de ellos. En respuesta a los logros del ejército sirio y en una muestra de alteración, un terrorista francotirador abrió el fuego de su fusil contra un camión cisterna de combustible en las cercanías de la estación del servicio de Al-Rahan, en la autopista principal que une Damasco y Homs, causando la destrucción del vehículo, del cual se salvó el conductor. El ataque terrorista conllevó a bloquear la carretera mientras que se procedía a limpiarla, los restos de combustible, derramando así de la propia cisterna con el fin de preservar la seguridad de los viajeros. Concluyó hoy el taller de organizado por el Ministerio de Información en colaboración con la Unión de Periodistas, titulado El papel investigativo de los medios de comunicaciones en el desarrollo del rendimiento del trabajo de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Los participantes en este taller analizaron varios puntos relativos a la optimización del papel de los medios de comunicación, bien sea en el aspecto investigativo, el rendimiento de su labor o los problemas que dificultan el trabajo de los profesionales de la información y de los periodistas. Los periodistas expusieron sus experiencias propias en el trayecto de su labor informativa y los problemas y obstáculos que dificultan este trabajo, e hicieron hincapié en la necesidad de que se propicie un clima jurídico y legislativo adecuado para esta profesión, así como recalcaron en la importancia de crear un mecanismo de enlace y participación con las autoridades pertinentes. El taller cerró sus actividades con la emisión de un paquete de recomendaciones y propuestas sobre el desarrollo del periodismo de investigación y la forma de ejercerlo en las instituciones mediáticas y de que tome parte en la lucha contra la corrupción, el desarrollo del desempeño de las instituciones, de que revele los hechos e involucre a las personas en la mejora de sus condiciones de vida y lograr cambios positivos en la sociedad a todos los niveles. El ministro de Información, Omran Zoghbi, destacó el papel del periodismo de investigación en los puntos mencionados anteriormente, además de la necesidad de que sean abordados todos los expedientes de la economía, de servicios sociales y culturales, señalando que no hay un paraguas protector que impida que sean abiertos los expedientes de los corruptos, y ello partiendo del contenido del discurso de investidura del presidente Bashar al-Assad sobre el desarrollo de las instituciones y combatir la corrupción. Los aviones de combate estadounidense y su coalición lanzaron esta madrugada una serie de incursiones contra puestos de Daesh en la provincia de Raqqa.
Fuentes populares de la provincia aclararon de que las incursiones apuntaron contra sedes del organismo terrorista del Estado Islámico en la aldea de Ratla, en el este de la ciudad, y en la aldea de Al-Sahel, en la campiña oeste de Raqqa. Ataques similares contra puestos de Daesh en el campo de Yarubilla, en la provincia de Hasake, al noreste de Siria, resultaron con la muerte de 2 terroristas y la destrucción de 2 coches y 2 vehículos artillados con armas pesadas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó la necesidad de incorporar a Irán y a Siria en la lucha contra la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante en la región. En una entrevista televisiva, Lavrov recalcó la negativa de la administración norteamericana respecto a cooperar con Siria en este sentido. Lavrov advirtió de que cualquier acción militar terrestre contra los terroristas de Siria sin el consentimiento de Damasco y fuera del marco legal del Consejo de Seguridad de la ONU constituye una gran agresión. Por último, Lavrov criticó las declaraciones del presidente Barack Obama, que colocó a Rusia en una misma fila con las amenazas internacionales como el virus del ébola y la organización terrorista Daesh. Unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes continúan su ofensiva militar contra la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante en las zonas que controla esta organización terrorista. Unidades de las Fuerzas Armadas iraquíes liquidaron a 70 terroristas y arrasaron con 2 hormigueros de Daesh mediante ataques aéreos en la provincia de Babel, mientras que en Bakuba 12 terroristas murieron, entre ellos un cabecilla de un grupo terrorista armado por la explosión de un hospital perteneciente a la organización terrorista Daesh en el centro de la ciudad de Galulá. Y en una exitosa operación militar en pleno centro de la ciudad de Al-Ramadi, las fuerzas iraquíes eliminaron a numerosos terroristas, mientras que otros destacamentos militares dejaron muertos a otros 6 terroristas y destruyeron 3 de sus vehículos. Y aquí damos por concluida estas noticias con los titulares nuevamente. Unidades de las Fuerzas Armadas toman el control de la ciudad de Adra y de Tal Sawan y se dirigen hacia la ciudad de Duma. Lavrov afirma la necesidad de incorporar a Irán y a Siria a la lucha contra la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y del Levante. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.